Buen día, sean todos bienvenidos. En este video estaremos conversando de una interesante herramienta, el test del tiempo. Recordemos que en nuestro webinar Sistema de Medición estudiamos que 9 de cada 10 empresas fallan al ejecutar la estrategia, de acuerdo con un estudio realizado por Robert Kaplan y David North. Y una de las principales barreras que estos consultores identificaron es la barrera de la gestión. 85% de los gerentes, de los ejecutivos, dedican menos de 1 hora al mes a planificar y a revisar su estrategia. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos apagando incendios recurrentes a nivel operativo, porque hemos caído víctimas de las urgencias del día a día, y esto definitivamente nos impide avanzar. Sabemos que lo que no se mide no se administra y lo que no se administra definitivamente no se mejora. Es por esta razón que les comparto esta interesante herramienta que nos va a permitir realizar una autoevaluación, comenzar a medir en función a parámetros o dimensiones importantes para que comencemos a identificar las brechas, las principales oportunidades de mejora y podamos desarrollar nuestro plan de acción para superar esta importante barrera a nivel organizacional. En esta herramienta vamos a encontrar 4 hojas de cálculo. En la primera de ellas tenemos la herramienta Administración del Tiempo. Son 86.400 segundos diarios y si no los inviertes bien, los habrás perdido para siempre y se fumarán de la cuenta de tu vida. Es muy importante que logremos identificar cómo estamos administrando las actividades y el tiempo. Para ello, tenemos un cuestionario basado en 8 dimensiones. La dimensión de planificación, la dimensión de organización, dirección, gestión de personal, control, comunicación, toma de decisiones y equilibrio personal. En esta herramienta hemos formulado un conjunto de preguntas para cada dimensión y ustedes, de acuerdo con esa autoevaluación realista que estarían realizando, le van a asignar una puntuación del 0 al 3, donde 0 es nunca, 1 es a veces, 2 a menudo y 3 siempre. Por ejemplo, a nivel de planificación, nos preguntamos, ¿especifico claramente mis metas? ¿Siempre especifico claramente mis metas? ¿A menudo, a veces, nunca? Y asignamos el número correspondiente. ¿Hago una lista de las cosas que tengo que hacer en el día? ¿Elaboran ustedes un detalle de las principales actividades a las cuales deben darle una prioridad? ¿Tienen una agenda? ¿Tienen realmente claras las prioridades? ¿Qué es lo importante? ¿Qué tiene impacto directo en el cumplimiento de los objetivos que nos estamos planteando? Y así sucesivamente vamos a ir completando cada una de estas declaraciones para cada una de las dimensiones. A nivel de organización, nos preguntaríamos, ¿mantengo en orden mi lugar de trabajo? Esto es fundamental para ubicar los archivos, para optimizar tiempos, movimientos, ¿ok? Durante nuestra jornada laboral. Me aseguro de no realizar trabajos que otro ya esté ejecutando, por ejemplo, un compañero de trabajo. Es muy importante siempre agregar valor en la organización y, por supuesto, eliminar la duplicidad de tareas. Bueno, en este caso, ustedes estarían, obviamente acá tenemos unas puntuaciones como ejemplo, pero la idea es que ustedes puedan borrar las puntuaciones del formulario y vayan completando con la puntuación correspondiente a cada declaración por cada una de las dimensiones. A nivel de dirección es muy importante analizar si estamos delegando las tareas que deben ser delegadas, porque a veces uno de los temas es que como gerentes, directores, queremos tener el control de absolutamente todo y no delegamos actividades o tareas que realmente, de acuerdo con nuestro puesto y los objetivos de nuestro puesto, no deberíamos estar realizando. Es importante también hacer un seguimiento, evidentemente, del trabajo que hemos delegado, pero sin exagerar. A nivel de la dimensión gestión de personal,
es importante analizar si contamos con, en este caso, el recurso humano suficiente, de acuerdo con la cantidad de actividades que tenemos que realizar a nivel de nuestra gerencia, área o departamento. A veces es importante contar con las descripciones de puesto, los perfiles de puesto, hacer estudios de movimiento y tiempo. Pero bueno, también es importante analizar si contamos con un apoyo secretarial diligente, si los colegas o las personas que trabajan en mi área, departamento, tienen los conocimientos y las competencias requeridas. A nivel de la dimensión control, es importante que analicemos cuáles son nuestros hábitos, si somos disciplinados, si estamos analizando los rendimientos, los avances a nivel de cada una de nuestras actividades, procesos para tomar decisiones. A nivel de la dimensión comunicación, es importante analizar el tipo de comunicación que estamos teniendo con nuestros colaboradores, con personas relacionadas con nuestra área, departamento o ámbito, ¿ok? También de acuerdo con la necesidad y la prioridad, si la comunicación o ustedes pueden resolver algunos temas mediante llamadas o es más efectivo mediante correo electrónico, por ejemplo. Cómo estamos tomando decisiones, cuánto tiempo le estamos dedicando al análisis de los resultados para tomar decisiones. A nivel de equilibrio personal, esto es fundamental, porque cuando esta dimensión no se encuentra en un estado desfavorable, puede definitivamente afectar las otras dimensiones, porque evidentemente no va a existir un equilibrio personal. Es muy importante para ser realmente productivos que obviamente se duerma lo suficiente, que tengamos una vida saludable, que mantengamos una vida social activa fuera del trabajo, ¿ok? Es muy importante el equilibrio personal porque esto afecta directamente cómo nos desempeñamos también en nuestro ámbito laboral. Una vez que ya ustedes han completado estas 48 declaraciones, van a obtener un resultado por dimensión y un resultado general. Yo les recomiendo ampliamente que compartan esta herramienta con sus colaboradores, gerentes, equipo de trabajo. Es muy importante que cada uno de nosotros logre realizar esa autoevaluación, ese diagnóstico. Recordemos que la primera capacidad de inteligencia emocional es la autoconciencia. Hasta que no identifiquemos qué nos afecta, cómo nos afecta y no realicemos ese poda personal, conozcamos realmente cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, no vamos a estar en capacidad de desarrollar la autogestión emocional, de comenzar a establecer planes de acción que nos permitan avanzar. Acá tenemos los rangos del semáforo, ¿ok? De 0 a 6, rojo significa alarma, desfavorable, de 7 a 12 sería una alerta, amarillo, y de 13 a 18 estaríamos hablando de que en esa dimensión estamos en un estado favorable. Esto es lo que se conoce en los sistemas de medición como la alerta estratégica, representada a través de los colores del semáforo. Además de analizar cada dimensión para que ustedes desarrollen su plan de acción de cómo estamos, por ejemplo, si la dimensión organización se encuentra en un estado desfavorable, qué podemos hacer para mejorar la administración de las actividades y el tiempo con respecto a esta dimensión. Y también podemos hacer un plan de acción general una vez que hemos analizado todas las dimensiones. Vamos a poder identificar a qué dimensión le vamos a dar prioridad, qué aspectos o áreas son mejorables, cómo piensa que puede mejorarlos, a qué podemos comprometernos a corto plazo para superar estos aspectos. Esto definitivamente es fundamental. Luego tenemos el análisis cuantitativo del tiempo. También sería importante que ustedes analicen, considerando, por ejemplo, la última semana o las últimas 2 semanas, qué actividades han estado realizando en cada uno de los horarios. Si las comenzamos a registrar, vamos a identificar, por ejemplo, desperdiciadores de tiempo o actividades urgentes que no son realmente importantes, y vamos a comenzar a establecer prioridades y acciones para mejorar la administración de nuestra agenda diaria. Es importante, por supuesto, durante la autoevaluación, identificar nuestros principales desperdiciadores de tiempo. ¿Cuáles son esos desperdiciadores de tiempo? ¿Será que uno de los desperdiciadores de tiempo es la incapacidad de decir no?
y terminamos trabajando en temas que no nos corresponden? ¿Será que uno de los desperdiciadores de tiempo es la gran cantidad de reuniones a las cuales nos convocan y en las cuales realmente no es necesaria nuestra participación? ¿Será que uno de los desperdiciadores de tiempo es la visita sin previa cita? ¿Será que nuestro desperdicio de tiempo está relacionado con el equilibrio personal? Y en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de agobio por problemas emocionales y esto nos impide avanzar. Bueno, identifiquemos cuáles son los principales desperdiciadores de tiempo. Acá le hemos dejado un listado de los principales. Ustedes pueden agregar desperdiciadores adicionales que ustedes identifiquen en su día a día y qué correctivos estaríamos implementando. Una vez que ya ustedes analizaron sus últimos 15 días, podemos entonces comenzar a determinar, a medir. Recuerden que lo que no se mide no se administra y lo que no se administra no se mejora. Podemos comenzar a determinar el tiempo promedio invertido en la planificación, en atender prioridades, en revisar correos personales, en atender llamadas, en terminar trabajos pendientes, por ejemplo. Y allí entonces estaríamos analizando a qué le estamos dedicando más tiempo, ¿ok? Y si realmente le estamos dedicando más tiempo a lo que es prioridad o lo que es importante. Encontraremos, una vez que ustedes han realizado su análisis cuantitativo, cualitativo, vamos a desarrollar efectivamente nuestro plan de mejoras. Vamos a analizar cuáles son las razones del cambio, qué vamos a hacer, cuándo lo voy a hacer, quién me podrá ayudar, qué recursos son necesarios, qué me motiva a realizar estos cambios, cómo me veo en 3 meses, en 6 meses, ¿ok? ¿Cuál es mi visión? ¿Ok? ¿Cómo me quiero ver en el futuro? Y cuáles serían los próximos pasos a seguir, que sería el hacer, acciones a desarrollar, hábitos o rutinas que definitivamente tengo que comenzar a desarrollar, a qué me voy a acercar, de qué me voy a alejar. Esto es muy importante identificarlo para que ustedes definitivamente realicen su plan de mejora. El reloj está corriendo. Solo tienes una vida y en ella, más importante aún que el tiempo que tienes, es lo que haces con él. Y finalmente, les dejo una interesante recomendación. Esto se basa en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, desarrollado por Covey. Si tienen la oportunidad de investigar o leer el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva o en YouTube, tal vez visualizar los videos en los cuales se explica cada uno de estos hábitos, se los recomiendo ampliamente. El primer hábito definitivamente es la proactividad, hacer que las cosas sucedan. Es importante, también se establece como uno de los hábitos, es importante la proactividad, pero también es importante poner primero lo primero, para lo cual siempre tenemos que comenzar con un fin en mente. Si no comenzamos con el propósito, con el fin, con el objetivo en mente, no vamos a tener la capacidad de poner primero lo primero. La efectividad se basa en organizar nuestro tiempo en función de nuestras prioridades. Este es uno de los hábitos de la gente altamente efectiva. La recomendación es que comencemos a identificar en qué cuadrante nos encontramos actualmente. Esto lo vamos a poder identificar con el diagnóstico, con la autoevaluación que ustedes han realizado con esta herramienta. Y vamos a poder identificar si nos encontramos tal vez en el cuadrante de lo que es urgente y es importante, que es el cuadrante conocido como la administración por crisis. Definitivamente es importante, pero estamos corriendo proyectos contrarreloj porque no planificamos nuestras actividades. Un cuadrante muy común es el cuadrante 3 de la administración reactiva, en el cual estamos trabajando en función a lo que es urgente y no es importante, y es cuando caemos víctimas de las urgencias del día a día. Generalmente nos encontramos en el cuadrante 3. Cuando tenemos claro los objetivos, y para eso es importante llevar a cabo todo lo que es la planificación, recordemos en el webinar que hablamos de la estructura del sistema de medición. En principio tenemos que analizar el contexto, tanto externo como interno, para comenzar a establecer objetivos, y ya teniendo los objetivos claros, vamos a poder administrar nuestras actividades y el tiempo en función a estos objetivos, que representan lo que verdaderamente es importante.
tenemos lo que sería el cuadrante 2, que es el cuadrante de la administración proactiva, que es el cuadrante al cual todos debemos llegar. Para eso es importante la medición, que es lo que estaremos estudiando en nuestro curso Diseño de Indicadores. Es importante que logremos establecer objetivos, logremos medir para tomar decisiones oportunamente, y es lo que nos va a permitir diseñar estrategias, realizar ajustes de manera oportuna de estas estrategias cuando existen cambios de contexto y poder trabajar en función a lo que es importante, pero no se ha convertido en urgente porque ustedes están tomando decisiones de forma oportuna, porque tienen la información sobre la mesa exacta y de forma oportuna. Recuerden que la medición nos va a permitir identificar qué es lo clave, qué debo medir de acuerdo con los objetivos planteados, y esta información que es clave la voy a estar monitoreando, así como el piloto de un avión en un tablero, y en caso de que se presenten desviaciones o analicemos las tendencias, podemos entonces revisar nuevamente los objetivos de forma oportuna y realizar los ajustes que sean necesarios. Este es el cuadrante de la administración proactiva, que seamos capaces de identificar estas tendencias, analizar resultados, tomar decisiones, trabajar en función a lo que es importante e ir avanzando en la ejecución exitosa de la estrategia e ir avanzando en ese mapa futuro, en esa dirección conocida como visión. Y el cuadrante de la administración inefectiva es el peor de los casos cuando estamos trabajando en función a lo que no es importante y tampoco es urgente. Acá estamos hablando de que este es el cuadrante de la pérdida total de tiempo. Entre las recomendaciones que les puedo dar en este momento, es importante planificar. Muchos autores señalan que es importante invertir mínimo 300 horas al año planificando. Es importante que ustedes, de acuerdo con los objetivos que se han planteado, planifiquen qué actividades son necesarias, puedan programar tiempo y horario, analizar qué recursos son necesarios para ejecutar con éxito estas actividades. De esa programación ustedes puedan tener una lista maestra mensual, semanal y diaria para que empecemos todos los días con un fin en mente, organizar nuestras actividades, nuestro espacio de trabajo, eliminar cualquier distracción, los desperdiciadores de tiempo. Es importante también identificar estos tiempos muertos que a veces no aprovechamos de una manera efectiva. Por ejemplo, estamos esperando en una consulta médica, tal vez tenemos un tiempo de espera de 1 hora, por ejemplo, y es un tiempo muerto que podemos aprovechar. Por ejemplo, ingreso en un canal de YouTube, en el de Lealde, por ejemplo, que es la Escuela de Negocios de España, que tiene conferencias bien interesantes, o en el canal de BI de Gestión Empresarial Integral, en el cual tenemos videos cortos de diferentes temas relacionados con los cursos que imparte nuestra organización, y podemos aprovechar esa hora para incorporar conocimientos. Estamos aprovechando un tiempo muerto. Es importante desarrollar ese hábito, ¿ok? También es importante delegar y trabajar en equipo, ¿ok? Saber qué tenemos que delegar, cómo vamos a hacer el seguimiento, asegurar las competencias, los conocimientos de nuestro equipo de trabajo para, obviamente, delegar con tranquilidad. Y bueno, son algunos de los consejos que nos dan la mayoría de los consultores. Esto también se basa, como ya les mencioné, en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y bueno, como todo hábito, lo tenemos que desarrollar. Les recomiendo entonces ampliamente el uso de esta interesante herramienta. Muchísimas gracias por su valiosa atención. Nos vemos en otro próximo video.